Hola chicos, buen día. Vamos a tener nuestro curso de Fundamentos de Derecho para esta semana y el tema que nos corresponde es Elementos del Derecho Privado. De una vez aclarando que este tema lo vamos a dividir en dos partes y para esta semana vamos a tratar el tema puramente de las personas y vamos a continuar con los elementos del derecho privado la siguiente semana. Las personas en su libro aparecen definidas como cualquier ente capaz de o que tiene la facultad de tener facultades y deberes, es decir, toda aquella persona que ya tiene la capacidad de ejercer sus derechos y cumplir con sus propias obligaciones. En calidad de sujeto activo cuando tiene derechos y de sujeto pasivo cuando tiene obligaciones. Las personas se dividen en personas físicas y colectivas. Las personas físicas es el sujeto individual como tal, una persona. Y las personas colectivas es cuando varias personas unen esfuerzos, intereses o capitales formando una sociedad y esto es a lo que se le conoce como persona colectiva. Bien, vamos entonces con nuestras personas jurídicas individuales. Las personas jurídicas individuales, ya hablamos, ¿verdad? Son las que nosotros acabamos de definir como personas físicas y las personas jurídicas individuales, es una persona como tal, que jurídicamente tiene un reconocimiento ante el Estado como persona o como un ser humano con dignidad, con derechos y con obligaciones. Existen varias teorías de cómo el Estado toma como reconocimiento a una persona o cómo el Estado reconoce a una persona, cuándo el Estado reconoce a esta persona como tal. Entonces existen varias teorías que nos interesa ver para saber cuándo un Estado o un gobierno toma a una persona como tal o reconoce a una persona como tal. Dentro de las teorías que tenemos generales, tenemos la teoría del nacimiento. En la teoría del nacimiento se reconoce a una persona en el momento jurídicamente, ¿verdad? Ante la ley, jurídicamente cuando esta persona nace, es decir, ese desprendimiento del vientre de su madre hacia el exterior. Esa es la teoría del nacimiento. La teoría de la concepción reconoce que todas las personas ya son reconocidas ante el Estado o tienen leyes que los protegen, más que todo cuando están dentro del vientre de la madre, es más protección. En el momento, la teoría de la concepción reconoce a las personas desde el momento en que se une óvulo con espermatozoide formando un nuevo ser. La teoría de la viabilidad reconoce, es como un agregado a la teoría del nacimiento. Se reconoce la personalidad jurídica de una persona desde el momento del nacimiento, pero siempre y cuando nazcan en condiciones viables. Esto quiere decir que siempre y cuando la persona desarrolle las fuerzas para poder seguir con vida, ¿verdad? Si algún niño fallece en el momento del parto, según la teoría de la viabilidad, no es reconocido como persona ante la ley. Y por último tenemos la teoría ecléctica. La teoría ecléctica une las tres teorías anteriores, ¿sí? Reconociendo a las personas desde el momento de la concepción para todos los derechos que él tuviera, ¿verdad? En este caso protegería la vida de lo que es el aborto, que es un tema como tan sonado actualmente. La teoría de la concepción ya reconocería a una persona desde el momento en el que se une óvulo y espermatozoide. Entonces, en la teoría ecléctica se toma en cuenta la teoría de la concepción, ¿verdad? Es reconocida una persona al nacer, pero siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad, es decir, que esta persona logre sobrevivir al momento del nacimiento o al momento del parto de la madre. Es decir, la teoría ecléctica toma la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento y la teoría de la viabilidad como una sola. En nuestra legislación, según el Código Civil, la teoría que se maneja en el Estado, ustedes lo pueden encontrar en su libro, es la teoría ecléctica, ¿verdad? Se considera como a una persona como jurídica ante nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? Desde el momento de la concepción para todo lo que le favorezca y que siempre y cuando en el nacimiento nazca con condiciones de viabilidad. Y luego tenemos la división de las personas jurídicas individuales. Nosotros normalmente conocemos a los solteros, casados, viudos, ¿verdad? Pero realmente hay unas divisiones de las personas jurídicas individuales que no las pueden clasificar en hombres y mujeres según el sexo
mayores y menores de edad, mayores de 18 años, que es lo que reconoce nuestra legislación como capacidad jurídica de un individuo, y menores de edad, que son los menores de 18 años. Los capaces y los incapaces, que son todas aquellas personas que tienen la capacidad jurídica, ¿verdad? Es decir, la mayoría de edad y la minoría de edad, los que tienen la capacidad de tomar decisiones o de participar democráticamente en la sociedad, los que tienen capacidad de ejercicio, y por último tenemos nacionales y extranjeros, que son los nacidos aquí en Guatemala y los nacidos en el extranjero. Luego tenemos a las personas jurídicas colectivas, que como yo ya les había mencionado, no son más que personas jurídicas individuales, ¿verdad? Que se unen, ¿verdad? Por voluntad, ya sea uniendo capitales en dinero, uniendo intereses para formar organizaciones, sociedades o instituciones con el fin de conseguir un objetivo que tienen en común. Dentro de las teorías que tenemos del origen del nacimiento de las personas jurídicas, esto quiere decir cómo la ley reconoce una organización, una institución o una sociedad. Entonces tenemos varias teorías sobre el origen de estas personas. La primera es la teoría de la ficción. El problema con una sociedad es que es un grupo de personas, entonces es muy difícil señalar solamente a uno, jurídicamente que les caiga la ley solo a uno, sino que recae puramente sobre la institución, la sociedad o bien que hayan formado estas personas. Entonces la teoría de la ficción, ¿verdad? Todos sabemos que el concepto de ficción se refiere a algo que no existe, ¿verdad? Entonces están hablando de personas, pero realmente son como tal, están hablando ficticiamente como tal de una persona jurídica colectiva, ¿verdad? Es decir, que son seres ficticios, reconoce a estas instituciones como seres ficticios que deben de tener jurídicamente obligaciones y derechos. Luego tenemos la teoría del derecho sin sujeto, que viene siendo como un agregado a la teoría de la ficción. Quiere decir que son derechos y obligaciones que recaen sobre algo que no es una persona. Entonces, por eso se le llama derechos sin sujeto, porque son leyes que obligan o facultan pero no es a una persona, sino que es a una organización de personas jurídicas individuales. Y luego tenemos la teoría de la base jurídica de Francisco Ferrara y Hans Kelsen, que en resumen no nos dicen más que prácticamente las personas jurídicas colectivas se reconocen porque la ley así lo quiere. Toda la ley así lo especifica o dentro de la ley así está especificado, y entonces por eso es que estas personas tienen personalidad jurídica y tienen que tener derechos y obligaciones a pesar de ser organizaciones. Y luego tenemos los atributos de la personalidad jurídica, es decir, todos aquellos aspectos, situaciones que caracterizan o que definen a una persona como tal. Primero que nada tenemos el nombre, ¿verdad? El nombre, todos tenemos derecho a tener un nombre. En el caso de la persona jurídica individual, pues normalmente está formado por 1, 2 o 3 nombres propios, más el apellido paterno y luego el apellido materno. Y así nos reconocemos ante la sociedad, ¿verdad? Como normalmente a nosotros suelen llamarnos las personas que nos conocen. En el caso de una persona jurídica colectiva, pues también tiene esa capacidad de adoptar un nombre para ser reconocido. Luego tenemos la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es esa capacidad que tienen las personas para ser ya sujetos de derechos y cumplir por propiamente, ¿verdad? De forma personal con sus obligaciones. Es decir, yo ya tengo la capacidad de ejercer mis derechos y cumplir con mis obligaciones. ¿Cuándo se reconoce la capacidad jurídica en una persona? Pues cuando esta persona cumple la mayoría de edad, ¿verdad? Muchos hemos escuchado que al cumplir la mayoría de edad, pues ya nos vamos presos, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad jurídica, cuando yo ya tengo como persona la capacidad propia para yo poder cumplir con mis derechos y con mis obligaciones. Entonces, existen dos tipos de capacidad jurídica y aquí sí tenemos que poner mucha atención porque es parte de la tarea. Tenemos que reconocer qué tipo de capacidad jurídica tenemos. Existe la capacidad jurídica de goce y la capacidad jurídica de ejercicio. La capacidad jurídica de goce es cuando yo sí puedo tener derechos, pero todavía no estoy en edad de poder cumplir con mis obligaciones. Entonces necesito de un tutor
que se haga cargo de mi propia persona. Entonces la capacidad jurídica de goce es la que nosotros tenemos cuando somos menores de edad, y la capacidad jurídica de ejercicio es cuando yo ya puedo ejercer mis derechos y deberes cuando cumplo la mayoría de edad. Capacidad jurídica de goce menor de edad, capacidad jurídica de ejercicio mayor de edad. El estado civil, que es nuestro siguiente atributo, muchos hemos oído únicamente soltero, casado, viudo, divorciado. Pero realmente el estado civil de una persona no solo se limita a estos 4. Como ya habíamos visto, pueden ser solteros, casados, viudos, divorciados, mayores de edad, menores de edad, padres o hijos, ¿verdad? En nuestro libro nosotros podemos encontrar esa parte de lo del estado civil. Y por último, y tenemos también el domicilio. El domicilio es la residencia de una persona. El domicilio se reconoce como el lugar donde yo resido por más de un año. Existen 3 tipos de domicilio: el domicilio legal, el domicilio convencional y el domicilio voluntario. El domicilio voluntario es donde yo por voluntad propia decido asentarme y tener en el caso más común, ¿verdad?, que sería mi vivienda o lo que yo llamo mi casa. Entonces ese es el domicilio voluntario, donde yo por voluntad propia resido. El domicilio legal, que es cuando la ley me establece en dónde debo yo de radicar. Y esto sucede muchas veces con, por ejemplo, las personas que no tienen libertad, ¿verdad?, con los presos. Ellos tienen como domicilio la cárcel que legalmente les fue asignada. Y por último tenemos el domicilio convencional, que el domicilio convencional es el que surge en un contrato. Por ejemplo, cuando yo solicito un préstamo, ¿verdad?, yo necesito colocar una dirección de residencia, y entonces todas las que surgen a raíz de un contrato o de una negociación son domicilio convencional. Y por último tenemos el patrimonio, ¿verdad?, que nosotros que estamos estudiando para la carrera de contabilidad sabemos que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Entonces, cuando hablamos del patrimonio de una persona, estamos hablando de absolutamente todos sus bienes materiales, incluyendo sus obligaciones o sus deudas, ¿verdad? Yo tengo una casa, un carro, un teléfono, ¿verdad? Tengo muchos bienes materiales que son de mi propiedad, son parte de mi patrimonio, pero también puede que tenga por ahí una que otra deudita o alguna otra situación que arreglar, y entonces también son parte de mi patrimonio. Bien, vamos a pasar a nuestro ejercicio de la semana. El ejercicio de esta semana es bien sencillo. Tengo que reconocer mis 5 atributos de personalidad jurídica, que son los que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces yo tengo que colocar nombre, 2 puntos, Lourdes Marisela Aguilar Quiñones, ¿verdad? Entonces ir definiendo cómo en mi persona se aplican estos atributos a la personalidad jurídica, ¿verdad? Debemos identificar cada uno y especificar cómo se desarrollan en nuestra vida, ¿sí? Los aspectos a evaluar los podemos encontrar siempre en nuestra asignación en Classroom, sino aquí tenemos una vista rápida de ellas, ¿verdad? Pero no cambian mucho con relación a los trabajos que hemos estado realizando y que ustedes ya pues han ido tomando como esa rutina de irlos realizando como se debe. Y eso sería todo de mi parte, ¿verdad? Nos vemos en clases, ¿verdad? Porque como ustedes tenemos la oportunidad de vernos casi todos los días, entonces nos vemos en clases, y cualquier duda pues saben que pueden consultarme, ustedes tienen mi contacto y pues yo con mucho gusto les voy a atender. Que viva Jesús en nuestros corazones.